All right, the third commandment. Vamos a leer el tercer mandamiento. Which part? Yeah. From the confession? Okay. Oh, I think I have it here in my phone, yes. In Spanish. There. Yeah. Okay. I'll say it in English. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who taketh his name in vain. Ok, vamos a leer el Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta 111. And the next ones, too? Sure. Pregunta 111 dice, ¿cuál es el tercer mandamiento? El pastor Bernard lo acaba de decir en inglés. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La pregunta 112 dice, ¿qué exige el tercer mandamiento? El tercer mandamiento exige que el nombre de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, la palabra, los sacramentos, la oración, juramentos, votos, suertes, sus obras y cualquier otra cosa por la cual Él se da a conocer, sea santa y reverentemente usadas en el pensamiento, meditación, en palabra y por escrito, por una profesión santa, una conversación intachable para la gloria de Dios y para el bien nuestro y de otros. So, two important ideas. Ok, dos ideas importantes. The name of God. El nombre de Dios. That's the same as God. Esto es lo mismo que decir Dios. When you say God's name, you're calling God. This is God right here. This is who He is. This is what He does. Cuando usted menciona el nombre de Dios, está llamándolo y está diciendo, este es quien Él es. So whenever you're going to talk about God or use one of God's names, you have to do only with reverence and awe. Así que cuando sea que mencionen el nombre de Dios y hablen de Él, deben hacerlo con temor y reverencia. You only have to use God's name in appropriate ways. Solo deben usar el nombre de Dios de maneras apropiadas. Every time you bring the name of God upon your lips, it should be to honor and to praise Him. Cada vez que mencionen el nombre de Dios debería ser para honrarlo y alabarlo. That's the only reason you would call upon His name, is to acknowledge who He is and to praise Him and to say something about the wonderful person He is and the wonderful works that He has done. Es la única razón por la que deberían mencionar su nombre, para decir quién es Él, para alabarlo y para hablar de las cosas maravillosas que Él ha hecho. So never bring His name upon your lips in vain. Así que nunca tengan o pongan el nombre de Dios en sus labios en vano. In a way that is not significant, that doesn't have meaning. En un sentido, no lo hagan en un sentido que no sea importante, que no tenga significado. In vain means this, like the blowing of the wind. En vano significa como si se lo llevara el viento. Vanity of vanity, says the preacher. All is vanity, it's a blowing of the wind. El Eclesiastés dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es como si todo se lo llevara el viento. So we are never to use God's name except in a holy way, in a good way. Así que nunca se debe usar el nombre de Dios, sino solo de un modo santo, un modo bueno. So God will not hold them guiltless who calls upon His name in that kind of a way. Así que dice Dios que no tendrá por inocente al que tome su nombre de esa manera. Because it's not honoring to God. Porque esto no es algo que honra a Dios. It's not worshiping God. No, esto no es algo que adora a Dios. It's demeaning to God. Esto es algo que desprecia, reduce a Dios. So that's the core meaning. Así que bueno, esta
este es el significado esencial del mandamiento. Now, how do we break this commandment? Ahora, ¿cómo podemos quebrantar este mandamiento? How many of you say you're Christians? ¿Cuántos de ustedes son cristianos? There you have the name of God, Christ. Ahora, ahí en ese nombre de cristianos tienen el nombre de Cristo. So you've been labeled as a little Christian, a little Christ. Y así que han sido etiquetados como un pequeño Cristo. That name, the whole world knows that you have taken that name, and this is who you claim to be. Todo el mundo sabe que ustedes usan ese nombre, que ustedes afirman ser eso. So anytime that you do not appropriately represent Christ in any of your actions or any of your deeds, you've taken his name in vain. Así que cada vez que ustedes no honren apropiadamente a Cristo en sus acciones, no están honrando el nombre de Dios, lo están tomando en vano. Paul says, you are ambassadors of Christ. Pablo dice que somos embajadores de Cristo. If the ambassador of the United States comes to Colombia and he gets drunk, it is a curse on all Americans. Si el embajador de los Estados Unidos viene a Colombia y se emborracha, eso es una vergüenza para todos los estadounidenses. He has misrepresented us. Él no nos ha representado bien. If you are a Christian and you're an ambassador for Christ, anything you say or do is taking God's name in vain. Si usted es un cristiano y es un embajador de Dios, todo lo que haga o diga puede tomar el nombre de Dios en vano. So that's one way you take God's name in vain. Así que bueno, esa es una manera en que pueden tomar el nombre de Dios en vano. Now you have to go to court and you have to testify in a trial. Ahora imaginen el caso de que tengan que ir a la corte y presentar allí un testimonio. And because all men are liars, they're going to make you swear to tell the truth. Y debido a que todos los hombres son mentirosos, ellos te van a obligar a hacer un juramento. And if your country still believes in God, then you're going to have to swear in the name of God that you're going to tell the truth. Y si en su país aún creen en Dios, van a hacer un juramento en el que juran en nombre de Dios que dirán toda la verdad. Which means that you have said, if I don't tell the truth, may God kill me. De modo que en ese juramento han dicho, si yo no digo la verdad, que Dios me mate. Now, you don't take that in a frivolous manner. Ahora, eso no lo deben tomar de una manera frívola. You are swearing in the name of God. Están jurando en nombre de Dios. So you certainly never break your word. Así que nunca deben quebrantar su palabra. And you are allowed to swear in the name of God for the sake of the truth. Y se les permite jurar en nombre de Dios a causa de la verdad. Because God knows this is a lying world. Porque Dios sabe que este es un mundo de mentiras. And we need that structure of the state requiring that to make sure we get the truth. Y nosotros necesitamos esa estructura del Estado que nos requiera esto para asegurarse de que decimos la verdad. But now tomorrow when you get out the sledgehammer to knock the wall down and you hit your toe, you don't say a swear word, you don't say the name of God. Ahora, en el caso de que te levantas en la mañana y cuando caminas en la televisión te golpeas un dedo, no vas a decir en ese caso, o no vas en ese caso tomar en vano el nombre de Dios. That is taking God's name in vain. Y si lo haces, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Again, on the fourth commandment today, Hoy vamos a comenzar con el cuarto mandamiento. we're going to read the explanation of the fourth commandment from the Westminster Confession or the Westminster Catechism, and then from the Heidelberg Catechism. Vamos a leer la explicación del cuarto mandamiento del Catecismo Mayor de Westminster y el Catecismo de Heidelberg. And I want you to pay real close attention so you can tell me what the difference is between the perspectives of the two catechisms. Y quiero que presten atención a esas lecturas para que puedan decirme cuál es la diferencia entre estos dos catecismos. Vamos a leer primero el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 115. Dice así:
Pregunta 115. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La pregunta 116 dice: ¿qué exige el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento exige a todos los hombres la santificación o guarda santa para Dios de todo aquel tiempo que Dios ha señalado en su palabra, y con especialidad todo un día cada 7. El que era el séptimo desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, y desde esta última época el primer día de la semana, y así continuará hasta el fin del mundo. Este es el reposo cristiano llamado en el Nuevo Testamento el día del Señor. Pregunta 117. ¿Cómo ha de santificarse el día de reposo o del Señor? El día de reposo o del Señor debe santificarse por un santo descanso en todo ese día, no solo de las obras que en todo tiempo son pecaminosas, sino aún de aquellos empleos y recreaciones mundanales que son lícitos en los otros días. Y debe ser nuestra delicia emplear todo el tiempo, excepto el que se emplee en obras de necesidad y misericordia, en los ejercicios públicos y privados del culto de Dios. Para esto debemos preparar nuestro corazón y despachar nuestros negocios mundanales con tal previsión, diligencia, moderación y arreglo tan oportuno que podamos estar libres y aptos para cumplir los deberes del día. Pregunta 118. ¿Por qué se dirige el encargo de guardar el día de reposo más especialmente a los jefes de familia y a otros superiores? El encargo de guardar el día de reposo se dirige especialmente a los jefes de familia y a otros superiores, porque ellos están obligados a guardarlo, no solo ellos mismos, sino también a mirar que sea observado por aquellos que están bajo su cuidado, y porque están propensos a ocuparlos muchas veces en el empleo de su propio interés. Pregunta 119. ¿Cuáles son los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento? Los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento son toda omisión de los deberes exigidos, el cumplimiento negligente, descuidado y estéril de ellos, así como el cansarse de los mismos, toda profanación del día por ociosidad y por hacer lo que en sí mismo es pecaminoso, y por pensamientos, palabras y obras innecesarias acerca de nuestros empleos y recreaciones mundanas. Pregunta 120. ¿Cuáles son las razones anexas al cuarto mandamiento para darle mayor fuerza? Las razones anexas al cuarto mandamiento para darle mayor fuerza son tomadas de la equidad del mismo y de habernos concedido Dios 6 días de cada 7 para nuestros propios negocios, habiéndose reservado solo uno para sí mismo en estas palabras: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El que Dios pretende para sí una propiedad especial sobre este día, lo dice: mas el séptimo día será el día de reposo para Jehová tu Dios. El ejemplo del mismo Dios dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. De las bendiciones que Dios ha colocado en este día, no solo porque al santificarlo sea un día para su servicio, sino por disponer que sea uno de los medios para bendecirnos al santificarlo nosotros. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y la última, pregunta 121. ¿Por qué se pone la palabra acuérdate al principio del cuarto mandamiento? La palabra acuérdate ha sido puesta al principio del cuarto mandamiento, en parte por el gran beneficio de recordarlo. Seremos estimulados en nuestra preparación para guardarlo, y al guardar cumpliremos mejor los otros mandamientos, y así continuará un recuerdo lleno de gratitud por los dos grandes beneficios de la creación y de la redención, que contienen un breve resumen de la religión. También fue puesta porque nosotros estamos propensos a olvidarlo, porque la naturaleza nos da poca luz para ello, y porque restringe nuestra libertad natural sobre cosas que son lícitas en otro tiempo, porque no viene más que una vez cada 7 días, viniendo antes
nuestros negocios mundanales, que frecuentemente apartan nuestra mente de pensar en Él y prepararnos para santificarlo. Y porque Satanás, con sus instrumentos, trabaja mucho por arrebatarnos la gloria y aún la memoria de este día, y traernos a toda irreligión e impiedad. That was long, wasn't it? Eso fue largo, ¿no? There are many Christians who believe that we keep the Sabbath exactly the way it was in the Old Testament. Only thing is it's changed to Sunday, and I'll tell you why. Ahora, muchos cristianos creen que debemos guardar aún hoy el día de reposo tal cual como se dice en el Antiguo Testamento que debe guardarse. Y creen que lo único que ha cambiado es el día, que ha pasado del sábado al domingo. Y ahora les voy a explicar por qué. And that's exactly what the Westminster taught. That's a step. Okay. Yeah. Y esa posición es exactamente la de la Confesión de Westminster. Now, the reason it's changed days Ahora, la razón por la que se ha cambiado el día is because Jesus was raised from the dead on this Sunday, es porque Jesús resucitó de entre los muertos el domingo. and because Jesus poured out his Holy Spirit on Sunday Y porque Jesús derramó su espíritu un domingo. and gave birth to the New Testament church. Y allí dio inicio a la iglesia del Nuevo Testamento. And because we see in the epistles that they began to meet on the first day of the week. Y también sabemos esto porque vemos en las epístolas que ellos comenzaron, los creyentes, comenzaron a reunirse el primer día de la semana. And we see that John is in the Spirit on the Lord's Day in the book of Revelation. Y en el libro de Apocalipsis, Juan nos dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. So the Holy Spirit led the church to understand that the Sabbath had become Sunday. Así que el Espíritu Santo guió a la iglesia al entendimiento de que el sábado debía pasar al domingo. El del día del Señor debía ser ahora el domingo. And theologically, we can see it because in the garden they had to work and then they could rest. Y teológicamente también hay razones para esto. Por ejemplo, en el jardín del Edén vemos que Adán y Eva debían trabajar 6 días a la semana y luego debían descansar un día. But Jesus has completed our work for us, so we begin already in the rest and then we work. Pero Jesús ha completado, ha hecho toda nuestra obra ya. Y así Él ahora nos da a nosotros descanso. Y un descanso en el que también vamos a empezar a trabajar. Because we're saved by the grace and not by our merit. Porque somos salvos por la gracia y no por nuestros méritos. But the Sabbath remains exactly the same, the day changed. Pero el día de reposo se mantiene igual. Lo único que ha cambiado es el día. El día de reposo es una ordenanza creacional. God worked for 6 days and made the world, and he rested the seventh day. Dios trabajó por 6 días creando el mundo y descansó el séptimo día. And it's given as the reason, right in the commandment. Y eso de hecho es una de las razones, o es la razón que se da en el cuarto mandamiento. So we have his direct command as well as his example. Así que tenemos un mandamiento directo, pero también su ejemplo. Ahora vamos a leer el del Catecismo de Heidelberg. Pregunta 103, del domingo 38. Dice, ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos, y que yo frecuentemente y asiduamente visite a la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. La versión en español de la que estaba leyendo traduce como el ministerio de la palabra y la enseñanza, pero en el inglés lo que se traduce como enseñanza es schools, escuelas, que en el tiempo del catecismo se refería a las academias
que es lo que nosotros hoy entendemos como seminarios, donde se preparaban los ministros. Entonces lo que está diciendo el catecismo es que el cuarto mandamiento nos dice que debe mantenerse el ministerio de la palabra y las escuelas, las academias, los seminarios, donde se preparan a los ministros y donde debe enseñarse la doctrina del día de reposo para que haya ministros que prediquen la palabra el día de reposo. So if Sunday's about worship and the Reformation is going to reform the world, then worship is the most important, and therefore the ministers have to be trained correctly. Ahora, si la adoración es lo más importante y la adoración se realiza es el día domingo, el día de reposo, entonces deben prepararse ministros para que se lleve adecuadamente esa adoración en ese día. All right, now tell them, there's two views on Sunday, on the Sabbath, two different views. In the Reformed tradition? Yes, even in the Reformed and Presbyterian. Well, not really in the Presbyterian. In Christianity. Yeah, in the Christian world, there's two different views. Ahora, en el mundo cristiano hay dos perspectivas diferentes en cuanto al día domingo. And the Westminster Catechism gives you one, El Catecismo Mayor de Westminster ya les ofreció una, and the Heidelberg Catechism gives you the other. y el Catecismo de Heidelberg les dio la otra. Notice in the Heidelberg Catechism, it never says anything about work. Fíjense que en el Catecismo de Heidelberg no dice nada acerca de las obras o el trabajo. One's called the Sabbatarian view, and the other one is just called the Sabbath, or Sunday, I guess. I don't even know what the other. The Westminster view is called the Sabbatarian view. La Confesión de Fe de Westminster tiene la visión o la perspectiva del día de reposo, mientras que la otra simplemente del día del Señor, el domingo. And I believe part of both. Y yo creo un poco de ambas, parte de ambas. I don't believe we keep the Sabbath the way they did in the Old Testament. Yo no creo que nosotros guardemos hoy el sábado, el día de reposo del modo en que se guardaba en el Antiguo Testamento. I believe that God gives us a special, God still wants us to rest one day in seven. Yo creo que aún Dios quiere que descansemos un día cada 7, It's wisdom. porque esto es sabiduría. I believe that the church must have a day to worship. Yo creo que la iglesia debe tener un día apartado para adorar. If you kill the day of worship, you kill the church. Si ustedes matan el día de oración, matan a la iglesia. When the NFL, do they know the NFL, National Football League? Yes. Began to have their games on Sunday, that led to the destruction of the church in America. Cuando la NFL en los Estados Unidos comenzó a transmitir sus juegos los domingos, eso llevó a la destrucción de la iglesia en los Estados Unidos. When all the sports started meeting on Sunday, it killed the church. Cuando todos los eventos deportivos empezaron a realizarse el domingo, esto mató a la iglesia. When everybody started to go away for the weekend to their cabin, to their lake, to their picnic, camping, it destroyed the Sunday. Cuando las personas comenzaron a tomar los domingos para salir al campo, viajar o ir a un parque, esto destruyó los domingos. Esto destruyó la iglesia, perdón. The closest to a commandment in the New Testament concerning Sunday is in Hebrews 10:23. Lo más cercano a un mandamiento para guardar el domingo es en Hebreos 10:23. Do not neglect the gathering together of God's people as some people do. Dice que no debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. If the church is in worship, you ought to be there. Si la iglesia está adorando, usted tiene que estar allí. That's a clear command from the book of Hebrews. Ese es un mandamiento claro del libro de la carta a los Hebreos. And the New Testament church decided to meet on Sunday underneath what we said already, the clear guidance of God from resurrection and Pentecost and the apostles understanding that and calling Sunday the Lord's Day. Y la iglesia comenzó a reunirse el día domingo por la comprensión correcta
de la resurrección y del Pentecostés por la ayuda del Espíritu Santo. So if we live in a country where we may freely worship on Sunday and we do not do it, we're destroying the church. Así que si vivimos en un país donde podemos adorar libremente el domingo y no lo hacemos, estamos ayudando a la destrucción de la iglesia. Do you realize that the early church was not free to worship on Sunday until 321 AD? No se han dado cuenta que la iglesia cristiana primitiva no fue libre de adorar el domingo, sino hasta el cuarto siglo. Not until Constantine became the emperor and he declared Christianity a legal religion. Esto no fue hasta que Constantino se declaró emperador y declaró al cristianismo una religión imperial. But in countries like China where they're not, they don't have a weekend, they don't have a Sunday, the church meets on Sunday. Pero hay países como China donde en la cultura no tienen un domingo o un fin de semana como nosotros lo entendemos, pero aún así las iglesias se congregan los domingos. Even if they meet in secret, Incluso aunque se tengan que reunir en secreto. the church needs the continual weekly preaching of the word. La iglesia necesita la predicación continua y semanal de la palabra. So the most important thing about Sunday is what it says in the catechism, the proclamation of the gospel and the worship. Así que lo más importante del domingo es lo que dice en el catecismo, la proclamación de la palabra y la adoración. And the training of ministers who will preach that gospel biblically. Y por supuesto el entrenamiento de ministros que prediquen ese evangelio bíblicamente. And that will lead to the reformation of all of life. Y eso va a llevar a la reforma de toda la vida. And the catechism says, and then we will rest from our evil deeds every day of the week. Y luego el catecismo dice que descansaremos de nuestras malas obras el resto de la semana. And why would we want to work and play like Sunday is any other day when God has given it to us as a gift? ¿Y por qué querríamos trabajar y jugar el domingo como si fuese cualquier otro día cuando Dios nos los ha dado como un día especial? If we believe that abiding in Christ is eternal life, then He gives us a day off. That's what we would want to do. Abiding in Christ. Yeah, abiding in Christ, being in Christ, living in Christ. Si creemos que estar en Cristo es la vida eterna y es algo maravilloso, porque no querríamos hacerlo, estar en ello. As a young boy, we went to church in the morning and at night. Cuando yo era pequeño, iba a la iglesia en las mañanas, donde se hacían servicios de oración, y luego en la noche. And after we ate the lunch, the noon meal, we all studied our Bibles and our catechism. Y luego de que teníamos el almuerzo, todos nos reuníamos a estudiar la Biblia y los catecismos. And then, after we knew our catechism, we all recited them to our Father. Y luego de que nos aprendíamos el catecismo, teníamos que recitarlo a nuestros padres. And then we could go outside and play as a family, but never organized sports. Y luego podíamos, las familias salían, nos reuníamos y compartíamos, pero nunca hacíamos cosas como jugar o practicar deportes. And we never went to a business, to a restaurant on Sunday because we would be making other people work. Y nunca íbamos a un negocio o a un restaurante a comprar algo, porque estaríamos entonces causando que otras personas trabajaran. But as the church grew weak and the world grew strong, all of those traditions died between 1970 and 1990. Pero a la medida que la iglesia se fue debilitando, todas esas costumbres fueron muriendo hasta la década de los 70. And now there are very few churches in America that have a second service. Y ahora hay muy pocas iglesias en los Estados Unidos que tienen un segundo servicio el domingo. So we saw as the deterioration of Sunday, we've seen the deterioration of the church. Así que mientras el domingo se fue deteriorando, también se fue deteriorando la iglesia. And we've seen
the liberalization of the people's lives. Y hemos visto en todo este tiempo la liberalización de las vidas de las personas. So I am not a Sabbatarian. Ok, bueno, yo no me apego estrictamente a la posición del día de reposo. John Calvin was not a Sabbatarian. Juan Calvino tampoco se apegó estrictamente a la posición del día de reposo. The Heidelberg Catechism reflects the tradition of John Calvin. De hecho, el catecismo de Heidelberg refleja es la tradición de Juan Calvino. The Westminster Confession reflects the Sabbatarian view. La confesión de Westminster refleja esta posición estricta del día de reposo. But both views are very much still alive in the church. Pero ambas perspectivas aún existen hoy en las iglesias reformadas. El profesor me comentaba que en la asamblea de Westminster, los teólogos de Westminster, cuando ellos hablaban del día de reposo y del domingo, entendían o hacían una distinción en cuanto al cuarto mandamiento. Ellos hacían una distinción entre la esencia del mandamiento y la circunstancia del mandamiento, o la parte esencial y la parte circunstancial. La parte esencial del mandamiento sería que debemos guardar un día de la semana para Dios, debemos apartar un día de la semana para Dios. La circunstancia del mandamiento sería si ese día es sábado o domingo. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento no ha cambiado la esencia del mandamiento, a donde debemos guardar un día, apartar un día. Ha cambiado es la circunstancia. ¿Y cómo lo sabemos? Por los ejemplos que ya él dio de que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Así sabemos que cambió la circunstancia, pero sigue siendo el día de reposo y el día del Señor. Y sigue siendo en esencia el mismo mandato.